Entonces, bueno, la Universidad de los Andes, como ustedes ya saben, a través de su programa de maestría en Ingeniería de Petróleos, ha creado un espacio de conferencias para compartir los avances de Colombia en materia de transición energética. Así que hablaremos de energía geotérmica, solar, eólica, captura de CO2 e hidrógeno con invitados nacionales e internacionales. En nuestras primeras dos sesiones se habló de la energía geotérmica. Hoy, en esta charla, queremos hacerles una exposición sobre los avances en Colombia en materia de regulación, exploración y uso de otras fuentes energéticas, como el hidrógeno, el CO2, la energía solar y eólica. Además, se usará de contexto el libro Transición Energética, un legado para el presente y futuro de Colombia, del Ministerio de Minas y Energía. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Ay, disculpen. El ingeniero Luis Julián Zuluaga. Es ingeniero electricista de la Universidad Nacional con maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado directamente más de 20 años en el sector eléctrico colombiano y 6 años en el sector eléctrico dominicano. Durante 10 años fue funcionario de Interconexión Eléctrica S.A. en las áreas de planeamiento energético, eléctrico y operación de tiempo real. Posteriormente, en la compañía XM Expertos en Mercados S.A. Se desempeñó en los cargos de especialista en programación de la operación y especialista en transacciones del mercado. Durante el periodo 2009 al 2015 se desempeñó como gerente de operaciones del organismo coordinador del sector eléctrico en República Dominicana. En el periodo 2015-2018 se desempeñó como gerente de desarrollo de negocios de energía a empresas de tecnología. Desde enero del 2019 se desempeñó como jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales en el Ministerio de Minas y Energía, donde tuvo como responsabilidad el desarrollo del proceso de subasta para energías renovables no convencionales en Colombia, estrategia de movilidad eléctrica y movilidad sostenible, entre otras. Durante el periodo de marzo a julio del 2020 se desempeñó como director encargado de la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME. Se desempeñó como experto comisionado encargado en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, durante julio del 2020 a junio del 2021. Desde agosto del 2020 se desempeña como director de energía eléctrica a cargo de los procesos de subsidios eléctricos, reglamentos técnicos de instalaciones eléctricas, iluminación, eficiencia energética y distritos térmicos, desarrollo de proyectos de cobertura eléctrica con fondos estatales y supervisión de ejecución de estos contratos. Bienvenido, Julián. Gracias por acompañarnos hoy, por darnos este momento para que aprendamos sobre los planes que tiene el gobierno en materia de transición energética, la reglamentación y, bueno, cuéntanos cómo todo esto se ha ido desarrollando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Brigitte. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de los Andes. Realmente muy grato y muy importante para nosotros poder participar en este espacio y muy complacido de que tantos profesionales se conecten para conocer qué se ha hecho desde este gobierno en términos de la transición energética y también conocer cuáles son nuestros planes y qué viene pronto para el país. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias también a Joana, que es cofundadora de la Fundación Mi Propósito y también está apoyando fuertemente estos temas de transición energética. Eh, Bueno, y a todos los participantes, entre ellos estudiantes y egresados del programa de maestría en Ingeniería de Petróleos. Julián, ahora sí dejo que nos puedas compartir pantalla Ok, listo. y ya, pues adelante con la presentación. Muchas gracias nuevamente. Listo, perfecto. Creo que ya ven mi presentación, la he llamado y un poco abusando del título del libro que les compartimos, la he llamado Transición Energética, un legado para el presente y futuro de Colombia, que es el nombre del libro. Me parece muy pertinente utilizar el mismo título, pues teniendo en cuenta que Colombia pudo presentar este libro donde planteamos estos planes para gestión energética en la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo que se desarrolló aquí mismo en Colombia, en Cartagena este año, y que, digamos, permitió que Colombia mostrara todo su plan de acción y los avances que hay en este tema. Adicionalmente, pues comentar acá que
el tema de la transición es un tema bastante importante, interesante, y donde claramente se ve la convergencia entre los hidrocarburos y el mundo eléctrico, y donde hemos visto señales bastante importantes de multinacionales como Epson, como Repsol, donde su estrategia ya plantea una estrategia orientada a los energéticos y que incluye no solamente los hidrocarburos, sino también todo el tema del hidrógeno, la geotermia y los diferentes energéticos, y sobre todo la electricidad, que me parece bastante importante. Entonces, tema clave para que todos nos metamos, tema clave y de total actualidad, potencializado por diferentes temas que han ocurrido a nivel mundial. Y justamente con eso quiero comenzar a hablarles algo de este contexto que ha hecho que no solamente Colombia, sino muchos países del mundo se hayan enfocado en implementar una transformación energética muy importante. Digamos, la meta es transformar la matriz energética, y el camino para transformar la matriz es lo que nosotros llamamos la transición energética. O sea, hay una serie de acciones que llamamos transición, y lo que estamos buscando es la transformación energética. Entonces, muy clave eso. Como perspectiva mundial, aquí vemos los escenarios energéticos, o sea, qué energéticos esperamos consumir a nivel mundial en diferentes escenarios. Entonces, aquí estoy mostrando 4 escenarios. Uno que llamamos de políticas actuales, o sea, con las políticas energéticas de los países, a dónde podemos llegar. Y lo que vemos acá es que claramente llegamos a un nivel de producción de 19.000 millones de toneladas de CO2, y que no es la meta que nos hemos planteado. Hay otro escenario que lo planteo acá, y permítanme, yo utilizo el láser para poderles indicar, que es el escenario de políticas anunciadas, o sea, políticas que todavía no se han materializado, pero que los países están trabajando. Como ustedes ven acá, tendríamos una reducción de casi 2.000 millones de toneladas de emisión de CO2, pero todavía no estamos alcanzando el escenario que se ha planteado, que es el escenario de desarrollo sostenible. Aquí vemos que esto es a 2040, y ya muchos de los países, inclusive la IA, está hablando a 2050, y donde vemos que debemos desarrollar muchas políticas y otras acciones para poder llegar a un escenario donde el nivel de emisiones de CO2 sea este de 13.000 millones de toneladas. Algo también importante para destacar en estas perspectivas del consumo energético son los niveles de participación de las energías renovables, la energía nuclear, la biomasa y el gas natural. Como vemos, son energéticos que van ganando cada vez mayor espacio dentro de esos energéticos que vamos a utilizar, y el espacio en estos escenarios era espacio que se suponía iba a perder el carbón y el petróleo. Y lo que estamos viendo, no sé si han tenido el chance de ver el reporte de la IA que salió la semana pasada sobre las perspectivas de consumo en el año 2021 y 2022, y lo que vemos es que la demanda de energéticos se va a disparar nuevamente, y donde el carbón y los hidrocarburos están ganando nuevamente participación, con tasas de crecimiento de un 5 y 6%. Entonces, es un tema que tenemos que estar trabajando todo el tiempo, y que, como les decía, dentro de las perspectivas energéticas mundiales, y dentro de esa visión de volvernos más amigables con el medio ambiente, y de lograr la meta de reducción de emisiones de CO2, entonces el uso de los energéticos es sumamente clave, y esa transformación de las matrices energéticas pues toma total relevancia. Entonces acá el gran driver de todo esto es el cambio climático, y solo para comentar acá, dentro de ese total de emisiones
se plantea que el 80% de las emisiones de CO2 están relacionadas con los sectores energéticos y donde las acciones que han planteado como principales acciones para lograr esa reducción de las emisiones de CO2 se han planteado que el 90% de las acciones tienen que estar enfocadas en estas tres que planteo acá con asterisco, que son las energías renovables, la eficiencia energética y la electrificación de las economías. Y son acciones que nosotros hemos extrapolado, digamos, a nuestro plan de acción colombiano y que más adelante les voy a mostrar. Entonces, continuando con esto, en Colombia y en el mundo, pues también tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que son objetivos que nosotros también hemos asumido, donde no solamente el tema de acción por el cambio climático es importante, sino que queremos tener una matriz energética que sea más asequible y que esté alineada con esa disminución de las emisiones de CO2. Queremos disminuir el nivel de pobreza y queremos pues lograr esas metas y compromisos que hemos adquirido en términos de reducción del CO2. Ok, si vemos esas mismas simulaciones, pero solo con el enfoque en el caso colombiano, lo que vemos acá es que a 2050 tenemos un escenario donde podríamos reducir lo que nos hemos planteado de meta, que son 26 millones de toneladas. Aquí la participación del gas natural, la electricidad tiene una participación casi de un 50%, y hay otra apuesta donde hemos simulado cuál sería el nivel de emisión si utilizáramos las mejores tecnologías disponibles, y en ese caso podríamos tener hasta un 45% de participación entre electricidad y gas. Entonces, claramente estos escenarios tienen asociados unos niveles de inversión, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, que les voy a mostrar como al final de la presentación cómo se ve eso en el Plan Energético Nacional que acaba de emitir la URME, y digamos cuánta inversión requeriría por parte de los participantes de los mercados, tanto en la oferta como en la demanda. Entonces aquí muy clave que en el escenario de reducción que nosotros vemos que entre electricidad y gas natural deberíamos tener más o menos un 50% de energéticos. Entonces, este punto es demasiado clave, porque este punto es el que define el gas natural como nuestro gran combustible de transición. Y como ustedes conocen, hay un debate bastante importante a nivel nacional porque solo tenemos reservas entre 5 y 6 años de gas natural, lo que hace que nosotros tengamos que establecer planes de acción donde podamos conseguir una oferta mayor del gas natural que nos permita hacer esta sustitución de energéticos y nos permita hacer ese camino, desarrollar ese camino hacia la transformación energética. Entonces, muy clave este punto para que lo tengan presente. Entonces, la transformación energética también, digamos, está potencializada por lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial. Como ustedes saben, los sectores energéticos han sido bien impactados por esas revoluciones industriales, y esta ocasión, digamos que también cumple con ese planteamiento donde la revolución industrial nos ha traído muchísimas tecnologías desde el lado de la digitalización, desde el lado de la descentralización de los energéticos, y también tecnologías como por ejemplo el hidrógeno y la geotermia y la misma energía nuclear, que ya cuentan con, en el caso del hidrógeno, tecnologías que podemos utilizar, que podemos desarrollar, geotermia con tecnologías que podemos implementar en las exploraciones de hidrocarburos, y en el caso de la energía nuclear con microreactores que ya no implican ese nivel de inversión
que normalmente se requería para ese tipo de energía. Entonces, muy clave las tecnologías que tenemos. Y en ese conjunto de tecnologías, pues tenemos un montón de posibilidades y de procesos que se pueden implementar dentro del sector energético. Aquí me gusta traer este slide porque lo que vemos es que tendríamos tecnologías disruptivas donde nosotros podemos potencializar nuestros procesos y que queremos que sean implementadas dentro del sector. Igualmente, desde el Ministerio de Minas, nosotros desde el año 2018 desarrollamos el primer plan para el cambio climático que tenía muchas de estas acciones que hoy se están implementando. Quiero destacar, por ejemplo, el plan en la incorporación de las energías renovables, que es uno de los tantos factores que estamos trabajando y que, digamos, se origina desde la emisión de la ley 1715 en el año 2014 y que, como ustedes han visto, se ha demorado un tiempo considerable en ser reglamentado y materializado, que prácticamente solo desde el año pasado se ha materializado con el desarrollo de las subastas de energía renovable, que hoy ya tienen un, digamos, una participación importante y que estamos esperando que esos proyectos ya entren en operación y que, como decía acá, solo con los proyectos de renovables vamos a poder reducir alrededor de 9 millones de toneladas y lograr gran parte del compromiso que tiene Colombia en la reducción de estas emisiones. Es muy importante para comentar que esto viene desde todas las dimensiones y justamente solo para comentar en la dimensión del sector eléctrico, lo que hemos visto es que esta cuarta revolución industrial nos está cambiando totalmente la visión y la concepción que teníamos de la cadena de valor del sector eléctrico, que hasta hace un par de años era solamente generación, transmisión, distribución y consumo, y que tenía, digamos, un flujo desde la generación hacia el consumidor, donde el consumidor es totalmente pasivo. Estas nuevas tecnologías que nos traen a nosotros, posibilidades de intercambiar información, posibilidades de descentralizar el mercado, de digitalizarlo y de empoderar al usuario final en la toma de decisión. Es algo que ya hemos visto en el sector de las telecomunicaciones y que ahora estamos potencializando y haciendo todas las modificaciones regulatorias para que podamos no solamente comprar energía con planes que tienen su dinámica, sino también vender energía y hacer esa transacción en tiempo real utilizando dispositivos que nos permiten tomar ese nivel de decisión. Entonces, muy importante, este es un cambio bastante grande que estamos adelantando en este momento. Entonces, clave y digamos, quería aquí traer que ustedes conocieran los aspectos más importantes de esa estrategia que, como comentaba anteriormente, la llamamos transformación energética y que tiene ese proceso para lograr lo que es el de transición. Esa estrategia la hemos fundamentado en tres pilares muy claves que son competitividad, eficiencia, confiabilidad de acceso y sostenibilidad, donde estamos trabajando diferentes iniciativas que nos permiten modernizar los sectores, nos permiten incrementar la cobertura, por ejemplo, en gas, en servicio de electricidad y buscar mejores precios para los usuarios finales. Y el de sostenibilidad, pues claramente aquí la seguridad energética es sumamente clave y donde estamos buscando recursos que permitan que Colombia cuente con esa seguridad por muchos años. Aquí muy clave que ustedes conozcan las instituciones que desde el Ministerio de Minas y Energía participan en la construcción de todas estas estrategias. Tenemos por el lado de la UME la planificación de los recursos mineroenergéticos, el servicio geológico, el IPSE en las zonas no interconectadas y tenemos la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de Minería que apoyan fuertemente en hidrocarburos y minería respectivamente y la Comisión de Regulación como la entidad que permite desarrollar esas regulaciones que se dan
como directriz desde la política energética que está a cargo del ministerio. Entonces, acá muy clave retomar y repasar los acuerdos y compromisos que adquirimos en el COP21 en París, donde nos comprometimos a reducir un 20% de las emisiones que se proyectaban a 2030. De ahí sale el escenario de las 66 millones de toneladas y esta es la repartición que se ha planteado por sectores. Entonces, nosotros de estas teníamos una responsabilidad de 12 millones de toneladas del sector de minas y energía y como les decía, ya nosotros tenemos aseguradas una reducción para el año 2022 de casi 9 millones de toneladas, esto apalancado con las energías renovables no convencionales y los proyectos que se están desarrollando. Entonces aquí también muy clave las acciones desde el lado de la eficiencia energética, muy importante. Aquí el transporte, que es uno de los grandes generadores de consumo de hidrocarburos y donde vemos que hay tanto oportunidad de cambiar esa matriz y cambiar de combustibles líquidos a otro tipo de combustibles, por ejemplo la electricidad y el hidrógeno, y donde estaríamos de una vez apuntando en reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces es muy importante. En términos de la matriz energética, una de las metas más claves que nos hemos planteado es que a 2022 tengamos entre un 10 y 12% de energía solar, eólica, biomasa, y ya con las subastas hemos asegurado casi un 16%. Ya llevamos 2 subastas de energía renovable y en este momento estamos adelantando la tercera subasta. Entonces esperamos tener muchísimo más proyectos y muchísima más participación en esta matriz energética. Entonces, muy importante que tengan eso presente. Aquí solo para plantear los proyectos que ya tenemos asegurados, que no solamente ayudan a la reducción de CO2, no solamente ayudan a transformar la matriz energética, sino que han sido proyectos que nos están apalancando toda la recuperación del país y proyectos donde tenemos, digamos, buenas expectativas. Aquí solamente pues para comentarlo y para plantear, tenemos como en fila en la UME, uy, perdón que se me está moviendo sola la presentación, tenemos en fila en la UME casi 8.800 megavatios de proyectos que están listos para que se les sean adjudicados contratos e iniciar esas obras que queremos se realicen alrededor de todo el país. También tenemos proyectos de lo que nosotros llamamos generación distribuida, que son proyectos pequeños de centros comerciales o usuarios comerciales grandes. Y como ustedes ven, hemos adelantado muchísimos proyectos, ya se desarrolló toda la regulación donde se pueden comprar y vender excedentes. Otra iniciativa que tenemos muy importante es la iniciativa regional de lograr que las matrices energéticas de estos países que mostramos acá tengamos entre todos un 70% de participación de renovables, y es una iniciativa que hemos planteado que sea considerada dentro de la nueva reunión del COP. Entonces, muy importante, aquí estamos buscando la ayuda internacional y estamos buscando el apoyo de diferentes instituciones para lograr esa meta de un 70% a nivel regional. Bueno, muy clave acá, creo que vamos bien de tiempo. Otra iniciativa muy importante y que tiene que ver con este cambio en nuestra matriz energética y en los energéticos que consumimos es la promoción de la movilidad eléctrica. Aquí ya el Congreso ha emitido la Ley 929 que se emitió en el año 2020 y que definió ciertas directrices en términos de movilidad. Y también a partir de esta ley se han desarrollado diferentes regulaciones que permiten que Colombia tenga una serie de incentivos que lo han puesto como líder en incorporación de vehículos eléctricos a nivel latinoamericano. Aquí estoy destacando toda la normativa que se ha emitido en estandarización de estaciones de carga, normativa que hemos planteado
para la incorporación de biocombustibles, que es bastante importante también para este tipo de movilidad. Entonces, muy clave estas iniciativas y cómo esto nos ha puesto como líderes a nivel regional en términos de la movilidad eléctrica. Entonces, esos son como metas que teníamos planteados y digamos los principales planes de acción que hemos estado desarrollando desde el Ministerio de Minas y Energía en términos de ese cambio de la matriz son planes de acción relacionados con las subastas de energías renovables que fueron acciones de muy corto plazo. Como les digo, ya se han adelantado 3, unos cambios importantes a nivel regulatorio y a nivel de políticas energéticas que se han emitido tanto desde el Ministerio como desde la CREC y tenemos o ya desarrollamos lo que nosotros hemos llamado la misión de transformación energética que miró el sector desde 5 perspectivas diferentes y que les va a comentar adelante. Entonces, por ahora vamos a concentrarnos en lo que se hizo en términos de las subastas de energías renovables que como planteaba estaban fundamentadas en la ley 1715 de 2014 y donde se complementaron incentivos que ya estaban en esta ley. Aquí un poco como la regulación y políticas que se emitieron para poder formalizar e instrumentar esa herramienta de subastas que había mencionado anteriormente. También se desarrollaron decretos donde se definieron ya objetivos muy específicos de políticas. Aquí los puse los 5 objetivos, pues no me voy a entrar en ellos porque son bastante detallados, pero que ustedes tengan presente que a partir de la ley 1715 y este decreto se pudieron ejecutar esas subastas en el año 2019 y la nueva subasta que se va a desarrollar en octubre de este año. Incentivos que tenía la ley 1715 y que se complementaron tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en otros decretos y regulaciones que se emitieron. Aquí están todos los incentivos que hay hoy para que estas renovables sean viables en Colombia. Estos recursos distribuidos también han sido una excelente herramienta para llevar el servicio de electricidad a esas 500.000 familias colombianas que todavía no cuentan con el acceso. Hemos desarrollado una serie de estrategias que nos han permitido llevar soluciones fotovoltaicas. Ahí vi que el slide, qué pena, tiene grabado un mensaje. El slide lo que pretendía mostrar es que no solamente esa tarea de renovables es importante, sino también recuerden que al inicio habíamos hablado del objetivo de cobertura. Tenemos todavía una tarea pendiente de que 500.000 familias colombianas puedan tener acceso a la electricidad y justamente estas tecnologías que vienen como fruto de la cuarta revolución industrial nos han dado herramientas para incorporar no solo competencia en estas regiones, competencia de empresas privadas, sino también de desarrollar proyectos con recursos públicos, los proyectos que nosotros llamamos soluciones fotovoltaicas individuales, proyectos que llevamos a todas las regiones, soluciones que ya hemos implementado. Hoy tenemos casi 16.000 soluciones fotovoltaicas implementadas a lo largo del territorio nacional y esperamos llegar en el año 2022 a 100.000 nuevos usuarios a nivel colombiano, que implica, digamos, un esfuerzo bastante importante desde el gobierno nacional. Acá, para esa electrificación, tenemos lo que nosotros llamamos la caja de herramientas de electrificación. Tenemos estos diferentes fondos, estas diferentes regulaciones que permiten que no solamente el Estado, sino también la empresa privada desarrolle proyectos a lo largo del territorio nacional. Entonces aquí muy importante que ustedes conozcan estas herramientas, lo que llamamos aquí fuente dentro de esta tabla. Entonces, aquí un poco quería mostrarles como cuál es el camino que nos hemos planteado para llegar a esos 100.000 usuarios, dónde vamos y esperamos pues, poder lograr esta meta también de cobertura. Aquí un poco en ubicación geográfica
y más o menos en el tiempo que estamos trabajando, que es clave que ustedes lo conozcan. Bueno, solamente aquí en el año 2021 nos hemos planteado estos objetivos específicos para trabajar. Hemos planteado objetivos de desarrollar una tercer subasta, de desarrollar la primer subasta para baterías de gran tamaño, y justamente ya les voy a comentar cómo nos ha ido con esta subasta, de implementar todo el mapa de ruta de la misión de transformación, de implementar uno de los grandes pilares para permitir que el usuario final se pueda empoderar de su compra y venta de energía, que es la medición avanzada, de desarrollar regulación e incentivos para nuevas tecnologías, de cerrar brechas importantes en el tema de cobertura, de terminar de definir unos incentivos importantes en el tema de movilidad, no solamente movilidad eléctrica, sino también de esos incentivos y implementación de biocombustibles, en el tema de hidrocarburos, de desarrollar unas políticas importantes, en el tema de generación distribuida, de corregir una serie de barreras que detectamos a partir de la resolución que emitió la CREC en el año 2018, que es la 030, y donde estamos corrigiendo muchas de esas barreras a través de regulación y de política. Y pues acá, muy importante, de crear el pilar de generar una política para la transición energética que ya ha sido emitida por el Congreso Nacional. Entonces, en temas de energías renovables, lo comentaba un poco, la idea es hacer la tercera subasta donde podamos aprovechar todo ese banco de proyectos que está listo para materializarse, y eso pues esperamos ocurra en el mes de octubre. Aquí un poco para que ustedes tengan sensibilidad de la dimensión de las cosas que estamos haciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, un parque solar de 8 megavatios, que es un parque pequeño en los términos que nosotros hablamos. Recuerden que tenemos una meta de 1.500 y solo este parque solar tiene una área de 7.400 hectáreas, para que ustedes entiendan como las dimensiones de lo que esto implica. Aquí tenemos el parque solar El Paso de 86 megavatios y que ocupó casi 102.000, que tiene un impacto para casi 102.000 hogares. Es un espacio bastante importante donde se utilizaron 250.000 paneles solares. Aquí vemos como la dimensión. Tenemos otro proyecto pequeño en un embalse de la empresa EPM, el embalse El Peñol, que tiene un proyecto piloto de 100 kilovatios hora en el embalse. Digamos, estamos tratando de explorar todas esas opciones. Y también estamos desarrollando la energía eólica, y aquí un poco con esta gráfica quería mostrarles como la dimensión de esas infraestructuras. Y por ejemplo, nosotros hoy estamos recibiendo molinos del tamaño de 8 megavatios y vamos a recibir el próximo año del tamaño de 12 megavatios. Ustedes ven el nivel de esa infraestructura comparada con la Terra Eiffel, que es muy, muy importante que puedan encontrar esa dimensión. En el tema de baterías, justamente el 2 de julio se ha adjudicado la primera batería de gran tamaño a la empresa Canadian Solar, una batería de 45 megavatios que va a representar una inversión de casi 20 millones de dólares. Esperamos que esa batería esté en el primer semestre del próximo año ya en funcionamiento. Esa batería nos va a permitir controlar la variabilidad de estas fuentes renovables no convencionales, el sol y la eólica, y también solucionar problemas de redes y de congestión que tenemos justamente en el Atlántico. Entonces, muy clave esto. En este momento estamos también implementando acciones de la misión de transformación que, como les dije, les voy a comentar más adelante. Bueno, acá creo que ya se me está acabando el tiempo, voy a pasar muy rápido en estas. No quería dejar de mostrarles como todas las acciones. Ya les comenté la medición inteligente, que tiene una meta de llegar al 75% de los consumidores. Tenemos en el tema movilidad, ya se los comenté anteriormente, donde somos líderes en Colombia, y aquí un poco
Al día de hoy ya tenemos casi 4.734 vehículos matriculados eléctricos. Nuestra meta 2022 es 6.600 y consideramos que vamos a lograr esa meta con creces, que es bastante importante. Teníamos otras metas para este año, que era el hidrógeno, o sea, empezar a definir las políticas del hidrógeno, muy clave, y empezar a definir un mapa de ruta de desarrollo de esta nueva cadena de valor. Esto ha sido incorporado dentro de la ley de transición, igual que el tema de la geotermia. Entonces, ya tenemos una ley que plantea las acciones de política energética para el hidrógeno y para la geotermia, y que vamos a estar reglamentando en el corto plazo para lograr que esto se materialice en Colombia. Y en este momento también estamos desarrollando un mapa de ruta para lo que llamamos eólica offshore o costa afuera, donde también hay bastantes oportunidades para el país. Entonces, aquí un poco ya lo que había comentado de la ley de transición. Esto es uno de los caminos que han tomado muchos países en el mundo y donde Colombia quiere ser pionero, al igual que Chile, en el ámbito suramericano, y donde ya vemos que tenemos muchísimo potencial. Entonces, muy clave en esta ley de transición que ya se haya incorporado lo del hidrógeno y lo de la geotermia, y tenemos otros temas que nos sirven bastante en el tema de la transición energética. Entonces, acá un poco que ustedes conozcan como qué implica esta nueva cadena de valor dentro de esa transición energética, unas nuevas posibilidades de recursos, y donde esperamos nosotros poder desarrollar este hidrógeno con unos precios bastante competitivos, y en ese camino estamos. Entonces, aquí pues un poco ven las acciones que estamos desarrollando y cuál ha sido el mapa de ruta, y seguramente dentro de un par de meses ya van a poder consultar en nuestra página web cuáles son las acciones concretas para desarrollar el hidrógeno en Colombia. Aquí quería destacar como lo que salió en la ley, sobre todo en el capítulo 3º y 4º, que está relacionado con eso. En el tema de hidrocarburos, como comentaba, pues también estamos trabajando unos COMPES y se han definido diferentes políticas que tienen que ver en términos de la confiabilidad, legalidad y trazabilidad de los combustibles. Entonces, para terminar, como acción de largo plazo y estructural, hemos planteado la misión de transformación energética, que miró el sector en esos 5 ejes tan importantes: el de competencia y estructura del mercado, el papel de gas en la transición, el tema de descentralización, digitalización y gestión eficiente de la demanda, qué se tenía que modificar, cómo nos teníamos que preparar en el tema de cobertura, calidad y focalización de subsidios, y el 5º foco, que fue el tema de la estructura institucional, y que justamente dentro de la ley de transición ya hemos incorporado algunas de esas modificaciones a la estructura del sector, que son bastante claves para materializar esta transición y esta transformación energética. Importante que todos tengan presente y consulten el Plan Energético Nacional. Solo quiero comentar acá que es un plan que está totalmente alineado con la estrategia minero-energética. Aquí vemos los pilares y las metas específicas, y solo para comentar en términos de esos escenarios que plantea ese Plan Energético Nacional: 4 escenarios: el de actualización, el de modernización, el de inflexión y disrupción, donde vemos que casi en el lado de inversiones, entre oferta y demanda, las inversiones que tenemos que hacer del lado de la industria, del lado del usuario final, superan casi 5 veces a las inversiones que tenemos que hacer desde el lado de la oferta. Muy importante que revisen esos escenarios y que vean cómo se ven las penetraciones de las tecnologías. Solo para comentar, en el de disrupción vemos un nivel de penetración de un energético como el hidrógeno de más o menos un 11% en la matriz energética. Muy atentos a cualquier inquietud o cualquier profundización que ustedes requieran. La idea es que contaran con información general de lo que es la estrategia del sector
términos energéticos. Ok, entonces les agradezco mucho que hayan puesto cuidado y quedamos atentos para las preguntas. Creo que más era dar un background muy general de la estrategia y dar el espacio para que ustedes puedan preguntar. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Julián. Muy interesante. Creo que cubriste pues todas las áreas que en las que está trabajando el Ministerio de Minas. Hay varias preguntas en el chat que podría ir haciéndotelas. Tú también pues estás en la libertad de decir cuáles respondes, sí, sí, si no. Bueno, pero inicialmente, pues por mi parte también tenía algunas inquietudes o, o preguntas, digamos, que he notado pues a lo largo de este ciclo de charlas. Tuvimos ya a Parex también donde nos hablaron del proyecto que han desarrollado de geotermia. Entonces me gustaría saber cómo la industria petrolera está también orientándose hacia cumplir con estos objetivos, o sea, cómo va liderando esa transición energética, cómo se ha incluido esa industria, digamos, del petróleo y gas en este proyecto de transición. Bueno, excelente pregunta. Pues yo creo que todos hemos escuchado que Ecopetrol, por lo menos, que en términos de las emisiones de CO2 y en la utilización del hidrógeno es casi más del 90% de, digamos, de la demanda de hidrógeno en Colombia, ha planteado dentro de su estrategia no solamente las renovables. Ecopetrol ya tiene varias plantas de energía solar que autoabastecen y que están, digamos, dando la energía eléctrica que requieren los pozos para operar. Ellos ya están desplazando las anteriores plantas de combustibles líquidos y con eso no solamente están accediendo a una tecnología más favorable, sino también logrando esas metas que tienen de reducción de CO2. Entonces, en principio, están totalmente comprometidos, pues porque tienen esa meta de volverse carbono neutrales. Y eso creo que lo podemos extrapolar a las otras grandes compañías como ExxonMobil, como Repsol, que ya han planteado su meta de carbono neutralidad. Entonces, Ecopetrol no es ajeno a esas metas y dentro de esas metas está desarrollando renovables y está, digamos, a la par con el Ministerio de Minas trabajando en la estrategia de desarrollo del hidrógeno. Pues justamente pues porque el gran porcentaje de demanda de hidrógeno en Colombia es de las refinerías y pues lógicamente es muy importante que ellos de una vez entiendan y conozcan para dónde vamos en términos de incentivos y de construcción de esa nueva cadena de valor del hidrógeno. Entonces, eso creo que por un lado es bien claro. Y lo otro, lo que ha planteado Ecopetrol en su estrategia de incorporar empresas tan importantes como Interconexión Eléctrica, donde claramente Ecopetrol se está alineando como las otras empresas internacionales en generar una estrategia de energéticos y no solamente de hidrocarburos. Gracias, Julián. Sí, como tú dices, muchas compañías extranjeras también líderes en materia de hidrocarburos también ya, digamos que han incluido dentro de sus áreas también la parte ambiental, tales como Total y bueno, hay muchos ejemplos internacionales. Te voy a hacer una pregunta que me enviaron por el chat en interno. Entonces, me preguntaban respecto a los proyectos renovables, ¿cómo está el avance de las obras de transmisión que se requieren para algunos proyectos como los de la costa Caribe? Respecto al impacto de incluir proyectos solares y eólicos al sistema, ¿qué estudios se han realizado para analizar su impacto a la red? Dado que estos proyectos entregarían energía que no tiene firmeza, pues predecir la radiación solar o la velocidad del viento tiene mucha incertidumbre. Dos preguntas muy importantes. Entonces, la primera que tiene que ver con la expansión de la red que se requiere para que todos estos proyectos puedan entrar. Entonces, en esto comentaba ahí de manera muy general que detectamos un montón de barreras en una regulación
que permite la conexión de los usuarios a pequeña escala, pero también hay un montón de barreras, o habían un montón de barreras para los grandes proyectos. Hemos emitido una regulación con la CREC que se llama que es la CREC 075 de 2021, donde tratamos de resolver todas esas barreras que hay para ambos tipos de proyectos. Entonces, específicamente para los proyectos de gran escala, como tenemos importantes retrasos en las obras de expansión de las líneas de transmisión debidas a factores sociales, a factores como el COVID, a factores como por ejemplo los materiales. Si alguien aquí trabaja en construcción de líneas de transmisión sabe que el tema de los metales como el cobre o como el hierro es un tema que está en boca de todos porque hay escasez y los precios se han incrementado considerablemente, lo que hace que estas obras, digamos, la tengan difícil para cumplir sus fechas. Entonces, en esa regulación hemos viabilizado esquemas donde estas plantas se puedan conectar de manera provisional y utilizar, digamos, lo que nosotros llamamos esquemas suplementarios que permiten que generen y que no pongan en riesgo el sistema mientras entra la obra de expansión. Eso como por el lado de la parte de la expansión de red. Y por el otro lado, entiendo que la pregunta se habla de un término que es muy común en estos días, que es el término flexibilidad. Entonces, como tenemos fuentes de energía renovable que son variables, o sea, el sol y el viento pueden variar mucho y pueden afectar fuertemente la operación, entonces el operador del sistema eléctrico ha desarrollado, y la UME también, diferentes estudios de flexibilidad donde ya se han definido como las necesidades para poder absorber esa variabilidad de esas plantas que van a estar entrando durante estos años. Una de las razones para nosotros promover las baterías a gran escala es que una de las medidas que recomiendan es justamente las baterías que tienen una capacidad de respuesta bastante alta. Y lo otro también que es un factor importante para Colombia, tenemos unas baterías que son los embalses, unas baterías donde almacenamos energía potencial en el agua y que también dan la posibilidad de que las plantas hidráulicas puedan responder rápidamente a la variabilidad del sol y del viento. O sea, Colombia es afortunado porque nuestra matriz permite que podamos absorber esa variabilidad de una manera muy manejable. Vale, gracias. Bueno, recuerdo algo que me surgió una duda. Con la matriz actual energética que se tiene, ¿cuál es el porcentaje de participación de solar y eólico? ¿Y a cuál se aspira a llegar? Creo que era como al 10 al 12. Sí, hoy tenemos casi 200 megavatios de energía solar y eólica, pero esos 200 han entrado, casi que me atrevería a decir, desde octubre del año pasado a hoy. Antes de, o sea, cuando inició este gobierno, teníamos 1 o 2 megavatios de energía solar, no teníamos más. Y digamos, se ha logrado, estas plantas tienen la gran ventaja que se construyen en corto tiempo y hay empresas pues que ya tienen un portafolio amplio para este tipo de plantas y por eso se ha logrado que lleguemos hasta ese valor. Nuestra expectativa es a 2022 mínimo tener 1.500 megavatios y eso es más o menos entre un 10 y un 12% de la matriz energética. Pero hoy ya tenemos asegurados casi 2.500 megavatios y esperamos que en esta tercera subasta podamos adjudicar un muy buen porcentaje de esos otros 8.000 megavatios que están listos con la aprobación de la UME en el sistema. Ok, o sea, ya se tiene, digamos, la meta pues asegurada para el Exactamente. próximo año. Bueno, voy a pasar a hacerte otra pregunta que veía. Voy a ir más o menos para que no variemos tanto de temas, entonces por otra relacionada con el tema
Listo. Lo de las de los preguntas te lo proyectos dejo aquí. fotovoltaicos. Me perdí aquí en el chat. Listo. Dale. Laura Prieto, veo que esto es relacionada, dice, ¿cuál es la dimensión de apoyo a las personas que quieren implementar energías renovables como la energía fotovoltaica y biomasa? ¿Y qué entidades pueden realizar esos aportes como el apoyo en pequeños proyectos? Ah, sí, mira, a eso hay como varias líneas. Entonces, por ejemplo, los colombianos que no han tenido nunca electricidad. Yo he tenido el chance de ir, por ejemplo, a Mitú o otros municipios del Baupés. También ir por ejemplo, Puerto Carreño, el Amazonas, el Chocó. Lo que nosotros hacemos con los fondos del gobierno, vamos y les instalamos la solución fotovoltaica, que es una solución de más o menos 850 vatios con una batería que les da más o menos 60 kilovatios hora mes, o sea, les da para bombillos, un refrigerador. Nosotros, digamos, nos cargamos con el capital de inversión, lo que nosotros llamamos el CAPEX, eso lo cubre el gobierno. Y si lo que hacemos es desarrollamos un esquema donde el usuario debería pagar como una mensualidad tal que permita que eso se vaya reparando y sosteniendo. Nosotros le llamamos esquema de sostenibilidad. Si al usuario le pidiéramos que, que incurriera en ese gasto de lo que vale la mensualidad para que pueda reponer los paneles y la batería, debería pagar casi 220.000 pesos. Nosotros estamos cubriendo la mayoría de ese valor con subsidios y al usuario solamente se le está cobrando 15.000 pesos. Eso para las soluciones fotovoltaicas individuales en zonas interconectadas. Ahora bien, si alguna persona quiere construir un panel o un pequeño desarrollo solar en su casa, nosotros hemos emitido no solamente la ley 1715, sino en el plan de desarrollo y ahora en la ley de transición, aumentado los incentivos que tienen que ver con no cobrar IVA, no cobrar aranceles. Entonces, todos los paneles, baterías, medidores inteligentes entran al país sin IVA, sin aranceles, y esos son beneficios muy importantes que han hecho que sean competitiva la tecnología ahora en Colombia y que pueda ser asequible a todos los colombianos. Bueno, gracias. Ahí ya de una vez creo que se le respondió a Aldo Rizo, quien decía que bueno, aunque también la voy a hacer, dice, hay incentivos y facilidades económicas, préstamos, por ejemplo, para invertir en energías renovables y microredes para de manera individual ayudar a la transición. Entonces pienso que con la anterior respuesta. Claro, y hay empresas, operadores de red que ya tienen, digamos, portafolio para eso. Muchas empresas, centros comerciales o pequeñas industrias, grandes industrias, hacen negocios con empresas como EPM, Celsia, Cudenca, y digamos casi todos tienen su portafolio relacionado con eso. Ok, gracias. Bueno, entonces cambiando de tema, aquí hay una pregunta que dice, eh, bueno, dice, ¿cuáles son los planes para incentivar la exploración de gas y gas offshore? ¿Para cuándo? Pues en Es vista de la cantidad de reservas, una super del, pregunta. No, sí, y muy buena la pregunta. Y la quiero responder de esta manera. Recuerden que esto es un tema de oferta y demanda. Entonces nosotros ya vimos que con nuestras expectativas de demanda solamente tenemos para 6 años reservas de gas, o sea, la oferta es muy poca. Recuerden que la oferta, nosotros es la oferta que está validada y aprobada por la ANH, que es bien importante, pues porque uno normalmente ve en los periódicos que hay anuncios que encontramos, pero nosotros tenemos que estar seguros que esas reservas son reales. Entonces, lo trabajamos con la información de la ANH. Entonces, las expectativas es mucha demanda y tenemos poca oferta, porque tenemos, por ejemplo, pozos tan importantes como Chuchupa que ya están decayendo fuertemente. Y hay un montón de desarrollos de pozos pequeños, pero la oferta no nos da. Entonces, hace un par de años, lo que se hizo es, como no teníamos hallazgos a nivel nacional,
se desarrolló una regasificadora en Cartagena que nos permite abastecer gran parte de la demanda que es de las plantas térmicas de la costa. Lo que hemos visto es que tenemos muchas dificultades con el abastecimiento en el centro del país. Entonces, ahí no tenemos grandes desarrollos y lo que se ha definido por parte de la UME es el desarrollo de otra planta de regasificación que va a estar en el Pacífico colombiano y que nos va a permitir tener más oferta para esta zona de la región del país, donde por esa condición de ser como el último en la cadena del transporte de gas, tenían unos costos de suministro y de transporte bastante altos y que esperamos se reduzcan con la incorporación de la regasificadora. Adicionalmente, se han estado haciendo asignaciones de áreas de exploración. Ya tenemos casi 30 asignaciones, entre 20 y 30 asignaciones de áreas de exploración, no recuerdo el número exacto, que son tanto onshore como offshore, y esperamos que en unos más o menos 5 o 6 años ya tengamos producto de esas exploraciones, nueva oferta que nos van a entrar a complementar eso que estamos haciendo en términos del abastecimiento del gas. Espero haber respondido bien la pregunta. Vale, sí, la respondiste, no sé a la persona. Pero entonces en ese orden de ideas, la planta de regasificación del Pacífico estaría más o menos proyectada para recibir cuánto gas, digamos, o cuánto gas exportado de... Pero eso es bien, o sea, solo para comentar como datos, la demanda del país en un día son casi 1.000 millones de pies cúbicos. La capacidad de la regasificadora del Atlántico es 300 millones de pies cúbicos. Entiendo que se puede subir hasta 400. Y la capacidad que está en proceso de licitación para el Pacífico es de 400 millones de pies cúbicos. Vale, gracias. Listo, entonces continuando con las preguntas, veo otra que dice, ¿se tiene un estudio del impacto en materia de empleo para el desarrollo de la implementación de todos los proyectos de energías renovables contemplados en este plan de transición? ¿Y se tiene clara la brecha en la formación de talento humano requerido y la forma de solucionarlo? Uy, ¿me la puede repetir? Que aquí estaba leyendo que nos dijeron que no respondimos la de offshore. Ah, ok. No sé, ahí como la respuesta de los offshore es, ya hay asignaciones de exploración, se han asignado entre 20 y 30 zonas de exploración y esperamos tener resultados de esa exploración en 5 años, como para repetir. Ahorita sí, qué pena, me la vuelves a... Vale, listo. La pregunta es de William Flores. Dice, ¿se tiene un estudio del impacto en materia de empleo para el desarrollo de la implementación de todos los proyectos de energía renovable contemplados en este plan de transición? Y la segunda pregunta que le hace dice, ¿se tiene clara la brecha en la formación de talento humano requerido y la forma de solucionarlo? O sea, ¿cuál será el impacto laboral? Yo creo que es a lo que él va. Es buena pregunta y creo que en uno de los slides es que tenían tanta información que yo creo que lo pasé muy rápido. A ver si encuentro aquí el dato y solo para comentar acá, de los 37 nuevos proyectos que tenemos de energías renovables, que son más o menos 2 billones de pesos de inversión extranjera para Colombia, eso nos va a generar casi 3.600 empleos, o sea, de lo que tenemos ya en camino, o sea, muy importante. 3.600 empleos para más o menos 530 megavatios. Entonces esperamos conservar esa misma proporción de inversión, 2 billones de dólares, de 2 billones de pesos, 3.600 empleos. Eso como para responder en términos de empleos. Estas iniciativas son las iniciativas de recuperación económica, pues claramente porque nos están permitiendo incorporar capital extranjero al país y también desarrollar muchos empleos. En términos de las capacidades, entonces hemos desarrollado como diferentes iniciativas. Desde el 2019 venimos trabajando con el SENA y la Universidad Nacional, con el apoyo de USAID, que es como el gobierno americano,
y justamente estamos desarrollando un programa de formación en las universidades de La Guajira, donde queremos que la gente local aprenda todas las capacidades que están relacionadas con energía renovable no convencional y que nos provean esos trabajos que no tenemos, digamos, entrenamiento hoy para esas tecnologías. Adicionalmente, pues estamos también trabajando con las otras universidades para que desarrollen programas y el SENA desarrollen programas, por ejemplo, para esa capacidad que requerimos de técnicos que sepan instalar medidores inteligentes. Vamos a estar cambiando casi 14 millones de medidores y entonces ahí se requiere una buena capacidad. Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho creo que eso ha sido como uno de los puntos, si no estoy mal, que leí en un plan de IRENA, que Europa actualmente está solicitando más ingenieros solares, ingenieros en distintas áreas que pues actualmente no están. Yo creo que ahí pues por el lado de hidrocarburos tendríamos que mirar, de pronto también hay muchas similitudes en la ingeniería de petróleos con la geotermia que pueden aportar ciertas habilidades a otras nuevas Lo áreas. que tú comentas, hay una convergencia en geotermia definitivamente de hidrocarburos y electricidad. Por ejemplo, nosotros en los proyectos de geotermia vemos que toda la parte de exploración en hidrocarburos tienen todas las capacidades para eso y ahí es donde están los grandes costos de la geotermia. Y pues por el lado eléctrico es una fuente primaria porque del generador para allá es exactamente igual. Sí, 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 ¿no? Además, digamos, los estudios geológicos, pues ya las petroleras han avanzado bastante en muchas áreas que se pueden reutilizar en otras. Bueno, hay muchísimas preguntas, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Voy a seguir, dice, eh, a ver con cuál. Voy a tratar de tomar temas, bueno, con respecto a la biomasa, recuerdo que alguien había hecho una pregunta, a los biocombustibles, perdón. ¿Cuál es la postura de Colombia en el tema de biocombustibles? La preocupación de él es por lo que respalda la deforestación para sembrar bosques y compiten con el alimento. Es la postura de Mauricio Pérez. Entonces, ¿cuál es la postura simplemente? Bueno, en el tema de biocombustibles, pues mira que nosotros en la gasolina estamos utilizando ya un 12% de biocombustibles digamos el tema de tierras, aunque es un tema del Ministerio de Medio Ambiente, si ustedes vieron en la presentación hay una de las grandes tareas para reducción de gases de efecto invernadero está justamente en el tema de la deforestación y es una de las estrategias importantes que lleva el Ministerio del Medio Ambiente y donde pues la participación de los combustibles no es tan alta. Digamos que hay otros factores que sí influyen más en esa deforestación y que nos está afectando mucho en las emisiones de CO2. Y sería muy importante que ustedes conocieran esa estrategia desde el lado del Ministerio de Medio Ambiente, que creo que es claro. Bueno, veo otra que es referente a la tecnología eólica. Dicen, la política de Alemania ha dado las directrices gubernamentales, están eliminando los molinos de viento para energía eólica, dado la afectación al paisaje ambiental, la cercanía de equipos a viviendas y de igual manera afectación a la fauna. Por lo tanto, Alemania está migrando a realizar importación de hidrógeno y suplir esta energía faltante. Bueno, pues, faltaría, digamos, la fuente que dicen. Pero la pregunta, esta es la introducción a la pregunta, es ¿cómo afectaría a futuro esta aplicación de tecnología eólica en Colombia? Es buena pregunta. La verdad es que, a ver, nosotros todavía, digamos, no tenemos valoración de ese impacto en términos de la contaminación visual o contaminación sonora. Afortunadamente, en el caso colombiano, el mayor recurso está en zonas remotas donde no hay gran concentración de población.
que es diferente, digamos, al caso de Alemania o los países europeos. Entonces, eso nos va a dar, digamos, a nosotros otra visión de la energía solar y eólica, y no necesariamente esas políticas se pueden extrapolar al caso colombiano. Aquí es muy importante que nosotros entendamos y desarrollemos ese concepto de las renovables y qué regulación en términos ambientales pues se deberían definir. Vale, muchas gracias. Bueno, también hay otra pregunta, dice, ¿qué estrategia nacional se está siguiendo para la masificación de la captura y almacenamiento de CO2 de fuentes estacionarias de sistemas de generación de potencia? ¿Me la puedes repetir? No la entendí muy bien. Vale. La hace Gilmer Solano. Dice, ¿qué estrategia nacional se está siguiendo para la masificación de la captura y almacenamiento de CO2 de fuentes estacionarias de sistemas de generación de potencia? Yo creo que va más relacionada hacia qué objetivos hay y qué planes, qué hojas de ruta se han marcado hacia el tema de captura y almacenamiento de CO2. Ok, pues mira que en la ley de transición no solamente se habló de hidrógeno, sino también de captura y almacenamiento de CO2. Como te comentaba, hoy la demanda en Colombia principalmente de hidrógeno la tiene Ecopetrol, y ellos ya están capturando casi el 30% de sus emisiones. Pues es un dato que me pasaron ellos mismos. Entonces ahí ellos ya tienen tecnología, y aquí digamos la gran apuesta es desarrollar el hidrógeno verde y el hidrógeno azul. Saben que el verde es con energías renovables y el azul es a base de gas natural, y pues otra de las razones por las cuales el gas natural es bastante importante. Entonces, la idea es que la reglamentación de la ley de transición desarrolle incentivos, no solamente para el hidrógeno, sino también para la captura. Es muy clave que podamos traer esa tecnología a valores competitivos tal que nos permita que estas empresas, las grandes consumidoras, puedan lograr sus estrategias de carbono neutralidad, que creo que es el factor importante ahí para el desarrollo de estas dos tecnologías. Bueno, gracias. Y yo creo que dado el tiempo y para no usar mucho más de tu espacio, voy a hacer una última pregunta. Dice, ¿qué incentivos hay para el desarrollo de proyectos en aplicación de tecnologías de producción, transporte y uso de hidrógeno? ¿Qué incentivos hay? De nuevo la voy a leer. ¿Qué incentivos hay para el desarrollo de proyectos en aplicación de tecnologías de producción, transporte y uso de hidrógeno? Para captura y almacenamiento y uso de CO2, estos entran dentro de los incentivos para las energías renovables no convencionales. Pues yo creo que ahí ya lo respondí. O Sí, sea, sí, sí, claramente ahí la veo. sí, la ley de transición, digamos, trae esos mismos incentivos que nos han dado muy buen resultado en el tema de renovables, o sea, sin IVA, sin aranceles, y también hay un incentivo que le ha gustado mucho a los desarrolladores de renovables, que es el tema de reducción del impuesto de renta por un periodo de 15 años, que favorece mucho las condiciones de inversión y les permite que esos proyectos tengan cierre financiero. Entonces, la idea es extrapolar eso a estas tecnologías, y lógicamente pues nosotros, como en todo desarrollo de política, vamos a estar monitoreando el impacto de esos incentivos y desarrollando nuevos incentivos si es necesario. Eso es bien claro. Bueno, bueno, y entonces quiero darles pues las gracias a todos los asistentes y a Julián en especial por tu tiempo. Creo que ha sido una presentación muy completa. A mí, por ejemplo, me dio me orientó mucho más en el tema de la transición energética, el cómo vamos, qué están haciendo para eso, qué estudios, qué regulaciones, qué falta. Entonces, muy interesante en realidad. Y, y bueno, a todos los participantes de nuevo les agradezco, les estaremos compartiendo la grabación por si quieren volverlo a revisar o si hay personas que no lo pudieron ver completamente. Ok, nuevamente Brigitte, pues muchas gracias por la invitación.